Arica. Mañana la Cámara de Diputados y el Senado votarán una nueva prórroga, una vez más, por 15 días del estado de excepción constitucional de emergencia para la llamada macrozona sur, un estado de excepción con adjetivo acotado. Ese es el adjetivo. Claro, que da inicio a una semana marcada por trámites legislativos que el Ejecutivo quiere y pretende, va a presentar finalmente en el Legislativo, y pretende, por supuesto, que le vaya bien, que tenga buen ánimo. Ha tenido trabajo prelegislativo. Esto termina el viernes con la eventual, entendemos que ese día va a ser, presentación de la reforma tributaria. El jefe de la bancada de la UDI, Jorge Alessandri, esto respecto del estado de excepción, dijo a Bio la radio que no respaldará la medida mientras siga siendo lo que decíamos, acotada, aunque la derecha hay quienes reconocen que terminar con la presencia militar sería mucho peor. En el oficialismo, en tanto, las abstenciones y votos en contra, atención, podrían aumentar. Vamos a tomar contacto de inmediato con Gonzalo Holguín. Muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás, Katy. Sí, ha llegado este momento en donde esta jornada de miércoles volverá a rendir examen la extensión por 15 días de la presencia militar en la llamada macrozona sur. Lo hará tanto en la Cámara Baja como en el Senado, en el marco, por cierto, de este estado de excepción constitucional de emergencia, con cifras percibidas como halagüeñas: 65% de reducción de ataques a vehículos, 55% en la quema de camiones y 57% en el uso de armas de fuego. El ministerio reportaba hasta este fin de semana alrededor de 21.000 controles y casi 50 detenciones en cerca de 90.000 kilómetros ya patrullados. Y el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, Edward Slater, aseguró la semana pasada que la implementación acotada del estado de emergencia había sido en realidad similar a las anteriores. En la derecha, en todo caso, no lo ven así. La sensación es que el Ejecutivo llegará incluso arrastrando, dice un diputado, hasta el 4 de septiembre con estados de emergencia y no se moverá de darle carta blanca a los militares para operar en la zona. Es así que el jefe de la bancada de la UDI, Jorge Alessandri, es el más tajante de los jefes de bancada de la oposición al asegurar que sus parlamentarios no apoyarán el estado de emergencia si sigue tal como está. La violencia no ha sido acotada, por lo tanto este apellido que le pusieron a usar a las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público, para que esta medida fuera aprobada, decirle al gobierno que tiene dos opciones: o le quita el acotado y cuenta con nuestros votos, o le mantiene el acotado y tiene que alinear los votos en su propia coalición. La ministra del Interior, Isquia Siches, confirmó la semana pasada que comenzaron a regir nuevos protocolos de respuesta de personal militar y policial, y en Renovación Nacional quieren exactamente saber a qué se refieren con eso. Los más duros plantearon a hora de almuerzo en el comité de RN que no se puede respaldar una declaratoria que no respalda a los militares más bien digo, y exponga además a los carabineros. Sin embargo, el diputado de la Araucanía, Jorge Radcliffe, pone la cuota de realismo y asegura que, aunque sea insuficiente lo que está haciendo el gobierno, sería aún peor votar en contra. Si el gobierno presenta este estado acotado, finalmente vamos a tener que aprobarlo, porque más grave sería que no hubiese estado de excepción en la región de la Araucanía. Nos vemos en la obligación de apoyarlo. Sería aún más dramático respecto a la situación que hoy día se vive, donde claramente el estado de excepción acotado es insuficiente. Fuentes en la Democracia Cristiana afirman que votarán a favor, en parte porque su jefe de bancada, Eric Aedo, es de la zona afectada y consideran también que es necesario mantener la medida, y también porque quieren mostrar orden en sus filas. El PPD tiene 6 diputados independientes de 9 integrantes. Jaime Araya está inclinado a volver a votar en contra o al menos abstenerse. Carlos Bianchi mantendría su abstención, pero el resto de la bancada estaría por apoyar la medida. Más de eso esta jornada, por cierto. En el Partido Socialista comprometen que, con la excepción de Emilia Nullado, diputada mapuche que fue el único voto en contra, todos votarán a favor. Leonardo Soto pasó la presión al resto del oficialismo. Va a ser una prueba, un test de lealtad y unidad con esta decisión de nuestro gobierno de Gabriel Boric, porque la derecha ya ha anunciado que se va a abstener, toda vez que ellos piden ampliar ese estado de excepción constitucional. Parte de Apruebo Dignidad, casi la mitad, no ha votado a favor de la última prórroga. Por eso Socialismo Democrático va a votar a favor y esperamos que en el resto del oficialismo también lo hagan así.
Bien, de los 18 parlamentarios del Comité del Partido Comunista, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social, 9 se reparten entre votos en contra, abstenciones y ausentes en la votación anterior. La realidad es que los 10 votos a favor en ese comité tienen muy pocas posibilidades de aumentar. Los diputados humanistas Tomás Hirsch y Ana María Gamuri se abstuvieron. La independiente con cupo humanista Mónica Arce se ausentó. Carmen Hertz, Boris Barrera y Matías Ramírez fueron las ausencias hace 2 semanas, y Ramírez se ha mantenido crítico de la presencia militar en la zona sur, volviendo a un punto hecho por él mismo, incluso en la declaratoria de la macrozona norte el mes de marzo, que hay que poner prioridad más bien a reformar las policías. Particularmente la implementación del Plan Buen Vivir que fue anunciado por el mismo Ejecutivo. Los estados de excepción son medidas provisorias. Creemos que es indispensable, pensando en la seguridad pública, avanzar de manera urgente en la ley de control de armas, en la ley de inteligencia y particularmente la refundación, en este caso, de las policías para mejorar el actuar de las mismas. Creemos que esa es la única forma. En el Frente Amplio hubo un voto en contra, 5 abstenciones y 4 ausencias hace 14 días. Eso es exactamente la mitad de los parlamentarios del sector que no votaron a favor por diversas razones y justificaciones de la extensión de la declaratoria. Entre las ausentes se espera que Maite Orsini pueda sumar un voto a favor, pero mientras la ausencia de Camila Rojas se mantendrá, hay dudas del apoyo de Lorena Fríes. Se espera que la diputada mapuche Erika Ñanco vote en contra, pensando en que el pasado jueves dijo: no queremos estado de excepción, queremos diálogo. Mercedes Bulnes, abogada experta en derechos humanos, que es diputada independiente con un cupo en Revolución Democrática en la región del Maule, se abstuvo en la votación anterior. En esta pasada la escucha más cerca de votar en contra que a favor. Se trata de un tema policial con las medidas necesarias para investigar el robo de madera y sus lazos con el crimen organizado. No es un problema de terrorismo y ese es el trato que debe darle el gobierno. Me parece que renovar el estado de emergencia y encargar a los militares el control de los asuntos policiales es una mala política. El avance del Plan Buen Vivir sigue siendo clave. Si bien fue valorada la primera entrega de tierras a una comunidad mapuche por estos días, el compromiso de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, de entregar entre 17 y 19 de aquí a fin de año, he recibido con algunas dudas. Esta tarde la bancada del Partido Comunista se volverá a reunir para discutir su posición y, como ha sido la tónica estos días, parlamentarios más cercanos al entorno personal del presidente Gabriel Boric en el Frente Amplio seguirán impulsando que haya respaldo a la propuesta. Sin embargo, fuentes de gobierno plantearon hacia finales de la semana pasada que habrá cierto grado de pragmatismo en cómo se lidia con esta votación. Para ellos, lo más importante va a ser asegurar hasta el 15 de julio el estado de excepción constitucional, y para eso lo único necesario, ya está dicho, en la mayoría de los presentes en la sala. Katy, Tomás. A ver, varias cosas. El gobierno necesita urgentemente recuperar la agenda. A mí me parece que la semana pasada perdió la agenda absolutamente. Entre caramanos y etcétera, etcétera, estaba con la agenda perdida. Pierde la agenda también cuando varias encuestas siguen señalando que hay una ventaja del rechazo sobre el apruebo. El gobierno está absolutamente jugado por el apruebo, aunque últimamente ha habido declaraciones más cautas. Las últimas entrevistas que ha dado a otros medios, Giorgio Jackson, se ve un Giorgio Jackson bastante más cauto. Pero es evidente que hay una pérdida de la agenda del gobierno y hay un intento de recuperarla. Dicho eso, hay que señalar que esta semana es una semana muy, muy importante porque hay mucha actividad legislativa. Todo está lo que tú dices, la prórroga del estado de excepción en la Araucanía y el Biobío. Esto divide el oficialismo, como tú lo decías. También está todo el debate sobre la ley para resguardar espacios públicos y estratégicos, famoso proyecto de infraestructura crítica. Se va a formalizar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Isquia Siche. No tiene apoyo, incluyendo sectores de la oposición, pero ahí hay una acusación constitucional. Que es presentada por el Partido Republicano. Exactamente. Claro. Y se va a iniciar la tramitación de la reforma constitucional para bajar el quórum de la actual Constitución a 4/7 en un intento por establecer lo que dice el Plan B, tercera vía, póngale usted el nombre que quiera, ante la posibilidad de que gane el rechazo y por lo tanto, y esta es una iniciativa que no es de la derecha, sino que de sectores de la democracia cristiana, sectores del Senado de la democracia cristiana. Entonces, esa es la situación que hay en estos instantes. Para el gobierno todo esto es un mar convulso, porque... Y reforma tributaria el viernes, supuestamente. Quedan 72 horas para la reforma tributaria, una reforma tributaria en que ya no solo el objetivo es recaudar,
como normalmente se dice la reforma tributaria, sino que igualar a las personas respecto de las que tienen menos recursos a los que tienen más. O sea, es un afán redistributivo, no es solamente un afán recaudatorio. Atención con eso, y por lo tanto hay un nuevo objetivo de la reforma tributaria. Esto es lo que... Esta es la situación, y en estas aguas tiene que moverse el gobierno, y en estas aguas el gobierno tiene que impulsar su actividad y retomar agenda. Ahora, hay que señalar que con respecto a la macrozona sur, el año pasado fueron asesinadas 11 personas, porque hasta hace un tiempo los atentados eran contra vehículos, eran incendios, pero no era contra personas. Esto ya se desató. El año pasado 11 personas asesinadas, 28 personas con lesiones graves, y en lo que va de este año ya van 7 homicidios. Por lo tanto, vamos mal. Vamos mal con respecto incluso al año pasado. El año pasado obviamente ya estábamos mal. Ahora, una de las principales conclusiones de un estudio que hizo el Observatorio Judicial es que se mantiene al alza en el número de ingresos o denuncias por homicidios, por lesiones y por amenazas. Esto va subiendo. Ahora, cuando hay estado de excepción, efectivamente, esto baja o se mantiene o baja. O sea, hay un descenso cuando hay estado de excepción, eso está absolutamente acreditado. Y lo otro es que, claro, hay una total ineficiencia del actuar investigativo, del actual policial, pero también de la Fiscalía y de los tribunales de justicia. El número de causas con imputado conocido en materia de homicidio, o sea, ¿cuántas causas con homicidio tiene imputado conocido? Solo el 10%. Hay escaso número de medidas cautelares, solo 8 prisiones preventivas. ¿Usted dirá es mucho? No. Frente a todo lo que está ocurriendo, no. O sea, hay un 90% de causas por homicidio en que no hay imputado conocido. Esto es brutal, porque prácticamente hay impunidad en el delito más grave que se puede cometer, que es el homicidio. Por esta razón, yo creo que el gobierno tiene, o quienes se oponen a las medidas de sacar a los militares, tiene estado de emergencia, ¿no es cierto? Tiene muy pocas posibilidades de que no se apruebe, porque las cifras son muy duras y muy fuertes. Y lo otro, Gonzalo, es que la derecha, que tenía ganas de votar en contra, pagaría costos altísimos si vota en contra, en una zona donde la derecha gana, como es la Araucanía, por ejemplo. Entonces yo creo que no tiene ninguna posibilidad de votar en contra. ¿O tú tienes otra opinión? No, concuerdo, Tomás. La verdad es que conversando ayer de la UDI, pero también la sensación de que es como un juego de póker, ¿no? Es como ver quién pestañea primero, pero en el fondo muy probablemente van a terminar votando todos a favor. En todo caso, es cierto que hay algunos parlamentarios, y que estos se reparten entre todas las bancadas, de la bancada del Partido Republicano, de la UDI y también de Renovación Nacional, que van a hacer en algunos casos esfuerzos personales por tratar de persuadir a sus colegas de presionar más al Ejecutivo hasta el último minuto, con una abstención, con un eventual voto en contra, para que el estado de emergencia de alguna manera se robustezca en términos reglamentarios. Durante esta jornada se espera la presencia de la ministra del Interior, Isquia Siche, durante toda la jornada en el Congreso Nacional, en parte porque hay una sesión especial del Senado al mediodía por el aumento de la delincuencia en el país en los últimos meses, y también porque en la tarde, y esto será muy importante, explicará en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados cómo se ha ido desarrollando el estado de excepción de carácter acotado, entre comillas, durante los últimos 14 días. Ahora, cuando se dan estas semanas tan prolíficas en materia legislativa, se ven también las muñecas de los ministros, particularmente el ministro secretario general de la Presidencia, que es quien lleva la relación del Ejecutivo con el Legislativo, pero también otros, porque como están pasando tantas cosas al mismo tiempo, hay mucha oportunidad de negociación. La verdad es que uno de los ministros que está constantemente rindiendo examen y tiene la tarea más cuesta arriba, Katy, es precisamente el ministro de las Express, Giorgio Jackson. La sensación o la evaluación que nosotros sentimos, que palpamos en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, sobre todo en el Senado, bueno, en el Senado está más que dicho, ¿no? En el Senado de la República simplemente no se le ve mucho, se ironiza incluso con su falta de presencia, su falta de comunicación, y esto ocurre, por cierto, no solamente en una impresión que exista en la oposición, sino que también se puede encontrar ese comentario en la centroizquierda,
tan hacia el eje del gobierno como en el Partido Socialista. Está dicho en los comentarios hechos ya en el pasado por Durresti, por Espinosa, durante esta jornada en el Mercurio, Marcos y la Vaca. También en la Cámara de Diputados hace una crítica al secretario de Estado. Les vamos a ser bien francos. ¿La situación se puede revertir? Sin duda que sí. Mientras empieza a mostrar señales reales de diálogo con los partidos y las bancadas, será efectivo. Pero también es cierto comentarles que antes del término de la semana distrital, o sea, estamos hablando hace 10, 11 días atrás, incluso ya se empezó a escuchar el comentario de que debiese haber un cambio de gabinete, de que Jackson debería salir de las Express. Digamos, esto no vinculante, para que la gente entienda, un comentario. Pero ya cuando empieza a aparecer ese comentario, bueno, sabemos lo que viene después. Gracias.